Génesis capítulo 35, versículos 1 al 29. Jacob en Betel. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y permanece allí. Levanta un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a sus familiares y a todos los demás que estaban con él: dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo y los aros que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquem. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Así Jacob llegó a Luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Allí erigió un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Mientras tanto, murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel. Por eso se la llamó Encina del Llanto. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Así le puso el nombre de Israel. Luego añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, más aún una asamblea de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se alejó de él. Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar porque allí Dios había hablado con él. Partieron de Betel y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil. Como daba a luz muy penosamente, la partera le dijo: no temas, porque tienes otro hijo varón. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni, pero su padre le puso el nombre de Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Efratá, o sea, de Belén. Sobre su tumba Jacob erigió un monumento, el mismo que está en esa tumba hasta el día de hoy. Israel siguió avanzando y estableció su campamento más allá de Migdal el-Eder. Mientras acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lía fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob llegó a la casa de su padre Isaac en Mamré, en Kiriat Arbá, la actual Hebrón, donde también había residido Abraham. Isaac vivió 180 años. Al término de ellos murió anciano y cargado de años y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Esaú y Jacob, le dieron sepultura. Este relato de Jacob en Betel concluye el ciclo de Jacob. Es una colección de relatos procedentes de las 3 tradiciones representadas en el Génesis. Las 3 tradiciones que nos vienen acompañando hasta aquí. Los incidentes relatados tienen poca conexión entre sí. Algunos son más bien tristes, otros más alegres. Lo que hacen es entretejer los cabos que fueron quedando sueltos de la historia de Jacob y preparan el ciclo de José que va a arrancar
en el capítulo 37. La primera sección puede dividirse en dos bloques. Por un lado, los versículos 1 al 8, que proceden de la tradición eloísta. Por otro lado, los versículos 9-15, que pertenecen a la tradición sacerdotal, con la posible excepción de los versículos 14 y 15. Aquí el redactor final subrayó la importancia religiosa del nuevo Jacob, especialmente en la primera parte, versículos 1 al 8, y su puesto eminente en la historia de la salvación. Segunda parte, versículos del 9 al 15. Leo del 1 al 4. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y permanece allí. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a sus familiares y a todos los demás que estaban con él: dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel, y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo y los aros que llevaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquem. La partida para Betel es atribuida, en este caso, a un mandato directo de Dios. Jacob debe construir un altar en el mismo lugar de la teofanía. ¿Se acuerdan? Capítulo 28, otra vez, versículo 10 al 22. Ya habíamos hecho referencia a este relato cuando hablábamos de la lucha de Jacob con Dios. Antes de la partida se hace un acto de purificación en el que el pueblo entrega todos los objetos paganos de culto. ¿A qué se está refiriendo? Ya los habíamos visto. Se está refiriendo seguramente a los ídolos domésticos, a los pendientes que se usaban como amuletos. El cambio de ropa también simboliza una renovación interior. Esto significa la renuncia entonces a todo lo profano. Positivamente, porque eso sería negativamente, positivamente es un acto de fe en el único Dios. Otra vez tenemos que hacer referencia al libro de Josué, capítulo 24, la famosa anfictionía, donde se reúnen los clanes o las tribus bajo la fe de un mismo Dios, tal cual. Detrás de esta descripción, muchos comentaristas ven una referencia también a una peregrinación regular que hacía el antiguo Israel en la época de los jueces, desde Siquem hasta Betel. El origen de la peregrinación pudo haber sido el traslado del arca desde el santuario de Siquem, que había tenido su gran importancia, acuérdense, Josué capítulo 24, a Betel. Miren lo que dice el libro de los jueces, capítulo 20, versículo 26 al 28. Entonces los israelitas subieron a Betel con todo el pueblo y allí se lamentaron, sentados delante del Señor. Ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, porque en aquel tiempo el arca de la alianza de Dios se encontraba allí. ¿Ven la referencia que estábamos diciendo? Versículo 5. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Este versículo sirve de nexo entre el relato eloísta de la partida y el relato anterior, según el cual, ¿se acuerdan? Jacob había manifestado su temor a las posibles represalias de los habitantes del lugar. Bueno, está sirviendo de nexo. El gran temor es literalmente un terror que viene de Dios y sugiere tal vez algún fenómeno extraordinario que habría ocurrido. Para el autor es un signo de que Dios protege al patriarca y ha estado constantemente con él, como siempre. Versículos 6 y 7. Así Jacob llegó a Luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Allí erigió un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano.
El origen de Betel como santuario israelita es atribuido aquí a Jacob, que construye un altar, lo mismo que había hecho Abraham en el capítulo 12, versículo 8. Esta atribución del origen del santuario a los dos grandes patriarcas indica la importancia que tuvo este santuario posteriormente, ¿no? El texto hebreo, corregido por las versiones, tiene el verbo aparecer o revelar en plural. Según esto, entonces, Elohim se estaría refiriendo a los seres celestiales. ¿Se acuerdan? Mencionados en el capítulo 28, en el versículo 12, que hablaba de ángeles o de seres celestiales. Bueno, el texto hebreo conservó ese plural que evidentemente en las nuevas versiones fue sacado para que quede la sola indicación de Yahvé. Versículo 8. Mientras tanto murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel. Por eso se la llamó encina del llanto. Esta noticia es totalmente inesperada. La nodriza de Rebeca, sí, había sido nombrada en el capítulo 24, pero difícilmente pueda ser asociada con Jacob. Quizás se insertó aquí por razones de proximidad geográfica, que haya sido una tradición independiente relacionada con la región y por eso cayó aquí. Es raro. Algunos sugieren una relación entre la palmera de la profetisa Débora, que aparece en el libro de los Jueces capítulo 4. La profetisa Débora se sentaba debajo de la palmera y ahí resolvía los conflictos que le traían, ¿no? Que estaba situada en Ramá y Betel, la encina de este mismo versículo. Leo versículos 9 al 13. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero en adelante no te llamarás Jacob sino Israel. Así le puso el nombre de Israel. Luego añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, más aún, una asamblea de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se alejó de él. Bueno, reconocemos como siempre al sacerdotal por la mención de Padán Aram en el versículo 9, el Dios Todopoderoso, que en realidad la expresión que aparece acá es el Shaddai, que sería el Dios de la montaña, y en el versículo 11, y el profundo mensaje teológico, típico de la tradición sacerdotal. Junto con el capítulo 27, versículo 46, o sea, la última parte del capítulo 27 y la primer parte del capítulo 28, cuando Isaac lo envía a Jacob a buscar esposa a la casa de sus parientes, estos son los dos únicos pasajes relativamente extensos que se han conservado del relato sacerdotal con referencia a Jacob. Las otras son menciones puntuales, menciones de lugares, menciones de nombres, pero como relatos son los únicos dos. El cambio de nombre sin explicación, en el versículo 10, contrasta mucho con la impresionante versión que tenemos en el capítulo 32. ¿Sí? Acá es muy escueta. La doble promesa de la tierra y la descendencia está expresada con la terminología propia del sacerdotal. Nos hace acordar al capítulo 17. ¿Se acuerdan? Con el signo de la circuncisión con Abraham. Hay una cierta incongruencia en la orden esta de ser fecundo y multiplicarse. Jacob ya es padre de 11 hijos. ¿Qué más fecundidad? Pero bueno, más bien es algo que quedó heredado casi de fórmula. Versículos 14-15. Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar porque allí Dios había hablado con él. Se suele admitir que en el versículo 14 se da la conclusión original del relato yavista, del relato eloísta, puesta ahora aquí por el redactor final para dar una conclusión a los pasajes a todos los pasajes juntos que fueron fusionados. Hay una evidente semejanza con el capítulo 28, versículo 18,
donde también erige como piedra conmemorativa, ¿se acuerdan la que le había servido de almohada durante la noche? Otros piensan que este versículo 14 sigue inmediatamente al capítulo 35, versículo 8. La noticia esta, ¿se acuerdan de la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca que mencionábamos recién? Y que en ese caso, aquí se estaría describiendo un rito funerario del que se han encontrado ejemplos paralelos, tanto en Asiria como en Babilonia, como en Egipto, incluso en Grecia. De ser así, las palabras donde Dios le había hablado serían una glosa motivada por las mismas palabras en el versículo 15. La afirmación del versículo 15, considerada por muchos como conclusión del sacerdotal, es la tercera vez que se menciona el nombre de Betel, cada una en relación a un incidente distinto. Había sido mencionado en el capítulo 28, otra vez en este capítulo 35, pero en el versículo 7, y otra vez más aquí, la tercera. Este es otro indicio, como decíamos hace un ratito, de la importancia que tuvo el santuario de Betel para la memoria de Israel, ¿no? Versículos 16 al 20. Partieron de Betel y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil. Como daba a luz muy penosamente, la partera le dijo: no temas, porque tienes otro hijo varón. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni, pero su padre le puso el nombre de Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Efratá, o sea, de Belén. Sobre su tumba, Jacob erigió un monumento, el mismo que está en esa tumba hasta el día de hoy. Esta escena, atribuida al Eloísta, tiene lugar en Efratá, cerca de Ramá, en el territorio de Benjamín. Según consta, por un lado, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 2, y en Jeremías 31:15, que es el mismo texto que cita Mateo 18, ¿se acuerdan? Con referencia a la matanza de los inocentes, Mateo 1:18, con referencia a la matanza de los inocentes. El texto de Jeremías dice: así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Esto está de acuerdo con el contexto. Efratá no está lejos de Betel y con la idea de que la tumba de la madre debía ser venerada en el territorio de la tribu descendiente de ella. La presencia de un clan de Efratá en Belén de Judá explicaría la tradición posterior de que la tumba de Raquel estaba situada allí y también explicaría la glosa que aparece en el versículo 19 y también la referencia que va a aparecer mucho más adelante en el capítulo 48. El hijo nacido de Raquel viene a cumplir el deseo que se había expresado con ocasión del nacimiento de su primogénito. ¿Se acuerdan cuando nació José en el capítulo 30? El nombre dado por Raquel al niño no es de muy buenos augurios. Ben-Oni significa hijo de mi aflicción, por eso Jacob lo cambia rápidamente por Benjamín, es decir, hijo de mi diestra, dado que la derecha era considerada como lugar de honor. La erección de una estela conmemorativa, en nuestro texto aparece como un monumento, pudo ser acompañada de otros ritos funerarios, como los que decíamos que podría referirse al versículo 14. Estos ritos más tarde fueron desaconsejados por sus posibles implicaciones o contacto con las costumbres paganas. Versículos 21 y 22. Israel siguió avanzando y estableció su campamento más allá de Migdal Eder. Mientras acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. La situación de Migdal Eder, que significa torre del rebaño, es desconocida. No sabemos a qué localidad se refiere. El relato del incesto de Rubén está como incompleto. Debería mencionar al menos la reacción de Jacob. Pero aunque incompleto, el redactor lo habría incluido por su relación con lo que va a aparecer en el capítulo 49, versículos 3 al 4,
en relación con el testamento de Jacob. Miren lo que va a decir. Tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y el primer fruto de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder. Desbordado como las aguas, ya no tendrás la primacía, porque subiste al lecho de tu padre, y al subir lo profanaste. Trácate, le baja la gana. La referencia a Jacob, como Israel, indica que el relato primitivo ya había adquirido otras proporciones, evidentemente. Versículos 23 al 26, en realidad, final del versículo 22 hasta el 26. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Elías fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Elías, fueron Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Lista sacerdotal, claramente, de los 12 hijos de Jacob. En general están de acuerdo con lo que había aparecido en los capítulos 29 y 30. En el versículo 26 parece suponer que Benjamín también nació en Padán Aram, pero puede ser simplemente una generalización. Recuerden lo que ya habíamos dicho, ¿no? Cuando uno mira estos nombres y la ubicación de las tribus en época de Salomón, territorialmente hablando, se ve claramente la jerarquía de toda esta gente, de todos estos hijos. Sea que los hijos de la querida, los hijos de la no querida, los hijos de la esclava de la querida, los hijos de la esclava de la no querida. Se establecen como 4 categorías de tribus acá. Versículos 27 al 29. Jacob llegó a la casa de su padre Isaac en Mamre, en Kiriat Arba, la actual Hebrón, donde también había residido Abraham. Isaac vivió 180 años, al término de ellos murió, anciano y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos, Esaú y Jacob, le dieron sepultura. La tradición sacerdotal ha conservado, como ya dijimos hace un ratito, muy poco de la historia de Jacob. Concluye aquí el ciclo con la noticia del regreso de Jacob a Hebrón, la muerte de Isaac. Recuerden dónde había empezado en la mención de Isaac, capítulo 27, no se habló prácticamente más de él, porque ahí arranca el ciclo de Jacob, la historia de Jacob, y recién ahora se cuenta su muerte y su sepultura por parte de sus 2 hijos. Con esto, el sacerdotal cierra este ciclo.